pues es un gusto tener a Ramón Alvarado en el programa con un libro que coordina que se llama Un crisol del pensamiento colectivo, medio siglo de la revista Communications. Bienvenido. Gracias. Primera cuestión, sabemos que el trabajo de comunicación que usted trae pues ya es de bastantes años, ¿no? Y quisiera que empezáramos hablando de qué es la revista Communications. En sus inicios es una revista que tiene 53 años de vida. Para ser una revista académica impresa, es una revista de una gran longevidad. Se fundó justamente a inicios de los años 60 y bueno, atrás de la iniciativa de la creación de esta publicación están figuras intelectuales y académicas muy conocidas como Roland Barthes, como el propio Edgar Morin y como George Friedman, todos ellos contemporáneos en su momento. Quien sobrevive a ese grupo de una manera milagrosa, porque ya pronto tendrá 95, 96 años, es Edgar Morin, que sigue intelectualmente muy activo y que ha abierto nuevas rutas, no solo al pensamiento crítico, sino un pensamiento, como él le denomina, el pensamiento complejo, ¿no? Que tiene una vocación transdisciplinaria y que busca justamente dialogar con lenguajes científicos, no solo del campo de las ciencias sociales y humanas, sino también de las ciencias que llamamos duras, la biología y otras. En algún momento manejó las teorías de la termodinámica en sus esquemas de análisis. Todo esto para decirte que desde su fundación la revista tiene una vocación de carácter transdisciplinario. No solo se enfoca, como el nombre lo indica, a los procesos de comunicación o de comunicación y cultura. En sus inicios justamente pretendió rivalizar con lo que era el Mass Communication Research desarrollado en los Estados Unidos, pero tomó otro derrotero, otras vías más abiertas justamente a lo que yo ya te comenté como este pluralismo de los lenguajes disciplinarios. Y muy pronto, pues en sus páginas vimos cómo se fermentaban pensamientos nuevos, como en particular lo que en su momento se llamó las ciencias de los signos, es decir, la semiología o la semiótica. Bien, ahora ya que estamos pasados de medio siglo de la revista Communications, ¿no? Que nos cuenta que es un proyecto muy importante, pues ¿cuáles han sido los momentos más destacados de la revista, ¿no? Las publicaciones de mayor impacto que ha tenido a lo largo de sus primeros 50 años? Bueno, como te comentaba, empezó a abrir espacios nuevos a los estudios de comunicación. Hubo varios números dedicados a la semiología del cine, a la fotografía. Esto es hacia fines de los años 60 y los años 70. En la introducción de este libro yo reconozco la labor de divulgación que se ha hecho de esta publicación francesa. Estos textos circulan en el mundo francófono, pero también académicos anglófonos que tienen conocimiento del francés obviamente la leen. Su distribución principal, esto es muy curioso, se hace en bibliotecas, pero eso le da mayor alcance, digamos, para que las comunidades científicas, yo diría que en el mundo entero, tengan acceso precisamente a esta publicación. Entonces, hay varios momentos que podemos señalar como que han sido, que te diré, hitos en la edición de la revista. He señalado reiteradamente pues el peso que tuvo la semiología francesa en sus páginas. Posteriormente vino un momento de reflexión sobre lo actual, sobre los acontecimientos contemporáneos, y surge precisamente esta corriente del pensamiento crítico de Edgar Morin, del pensamiento complejo.
Hay un artículo que aparece y que he recogido en este volumen del propio Edgar Morin, muy poco conocido, que se llama Hacia una crisología. Fue publicado originalmente hacia 1976 y es una reflexión muy rica, digamos en este caso multidimensional, de lo que era la experiencia de las crisis en el mundo contemporáneo. El contexto de esa reflexión de Morin fue justamente la crisis financiera, económica de suministro que provocó el boicot de la OPEP al desarrollo y la distribución de sus productos hacia países europeos y a todo el mundo. Digamos, la crisis petrolera de los años 70 llevó a Morin a acuñar un poco este término. Es un neologismo muy suyo que no ha tenido fortuna porque no se ha desarrollado, pero él señalaba que era necesario estudiar las crisis. Por lo tanto, debíamos desarrollar una crisología. Ese es el término que él acuñó y que aparece en el título de este artículo, es Hacia una crisología. Muy bien, ahora nos ha comentado de una manera muy ejemplar la influencia de la revista, los grandes aportaciones. Sin embargo, sostener un proyecto editorial de tanto tiempo requiere de personas que no quiten nunca el dedo del renglón. ¿Quiénes han estado acompañando por estos 50 años esa parte que no siempre es visible de las revistas y de las publicaciones? Desde luego te mencioné la figura de Edgar Morin, director fundador. Actualmente también es director, codirector de la propia publicación, al lado de una antropóloga y socióloga de nombre Nicole Lapierre. Creo que el mérito de esta subsistencia al paso de las décadas se le debe atribuir a los dos, particularmente a Nicole Lapierre en los años muy recientes, un poco por razones de la avanzada edad, pero eso no le quita su productividad y su creatividad intelectual a Edgar Morin, que sigue muy activo, incluso en el debate público. Muy bien, ahora para ir cerrando un poco esta conversación, pues hemos hablado de la historia, ¿no? Del pasado, que nos ayuda a entender todo lo que ha sido la revista, y quizás pudiésemos pensar a futuro. ¿Qué hay de proyecto dentro de la revista para los próximos años? Vamos a retomar un poco la historia más bien contemporánea, la historia reciente. Digamos que la vocación de la revista no es desarrollar únicamente investigación abstracta, sino muy vinculada a las preocupaciones y a los problemas sociales, culturales de nuestro tiempo. Está absolutamente, digamos, vinculada con las cuestiones de la actualidad, vistas desde cierta profundidad. Creo que es muy sugerente mencionar los títulos de las últimas entregas, desde el fines de 2014 hasta lo que ha sido los 2 números publicados este año. Los temas, porque es una revista monográfica, monotemática, son sumamente elocuentes de lo que algunos autores llaman, digamos, el zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo, ¿no? Lo que sucede en las atmósferas culturales, intelectuales, lo que sucede en el mundo social. La incertidumbre ha sido de los temas recientes abordados por esta publicación. Vivir la catástrofe es el título de otra entrega monotemática. Y aquí ya podemos reconocer efectivamente este aire del tiempo, ¿no? Este sensorium propio, digamos, esta sensibilidad social contemporánea ante la experiencia de nuestro tiempo, ante nuestras sociedades. Hay autores que hablan de sociedades líquidas, de que todo lo material, concreto, se vuelve fluido.
de que nuestra sociedad justamente se desvanece en el aire. Esta es curiosamente una fórmula que no es para nada nueva. Todo lo sólido se desvanece en el aire. La retomó el autor Marshall Berman para hablar de la posmodernidad, ¿verdad? Pero justamente esta frase la acuñó Carlos Marx, ¿verdad? Él hablaba en el Manifiesto Comunista de que la sociedad capitalista tenía un poco esta característica donde prácticamente hay una evanescencia de lo real concreto, de lo material. Y la frase entonces que acuña es: todo lo sólido se desvanece en el aire. Estas sensaciones, estas percepciones me parece que son pues un tema fundamental de reflexión, y la revista justamente lo acomete de esta manera, haciendo 2 entregas sobre las incertidumbres, sobrevivir la catástrofe, que son muy recientes. Lo realmente sorprendente, digamos, de esta especie de monitoreo concreto de los problemas actuales es el último número que apareció hace 15 días, el número que tenemos aquí, que literalmente lo podemos traducir como las carnes que han desaparecido, la carne que desaparece. Es otra vez lo corpóreo, ¿no?, que se vuelve de alguna manera algo pues intangible. La preocupación de los colaboradores de este número es reflexionar sobre nuestro saber hacer y nuestras prácticas en el manejo no solo de la muerte, sino del cuerpo inerte, de los despojos, de los cadáveres. Insisto, la circunstancia en este caso, pues no solo sorprendente, sino verdaderamente inexplicable, de que es un número que se adelanta a los acontecimientos. No digo que hay una premonición, pero aparece en el momento de los ataques terroristas a París. Y todo el debate que se ha hecho, no solamente acerca de los motivos precisamente de los grupos islámicos para atacar sobre todo las franjas juveniles, aquellas franjas juveniles que escogen espacios sociales y de diversión para reunirse, parece que fue el objetivo concreto de estos ataques, ¿no? Efectivamente, entre esas reflexiones hubo una que apareció en el periódico Le Monde recientemente que tiene que ver con estos temas. ¿Qué hacer con los despojos, con los cadáveres de los terroristas que están en las morgues de París? ¿Se les va a dar un enterramiento de acuerdo a sus costumbres? Es una reflexión justamente que nos coloca en una situación extraordinaria, ¿no?, y que tiene que ver con las preocupaciones de este número. Es también, digamos, una materia pues de reflexión que nos concierne en México, dado que aquí tenemos esta confrontación con el cuerpo inerte de los jóvenes, no solamente en torno a Ayotzinapa, sino con los cuerpos inertes que han sido resultado de la guerra contra el narcotráfico, de este conjunto incluso de fosas, de cadáveres, ¿no?, que parece que justamente pues proliferan en todo el territorio nacional. Los primeros que se documentaron eran en apariencia los migrantes en algunas zonas del norte del país, pero en Guerrero parece que la mata sigue dando. Se siguen encontrando fosas de estos cuerpos desaparecidos, inertes, y que de alguna manera pues ciertamente debemos reflexionar qué está sucediendo, ¿no?, y cuál es nuestra posición frente a esa proliferación de cadáveres, resultados a veces de la guerra contra el narcotráfico, o bien justamente de una especie, digamos, de lógica de administración que algunos grupos, como los grupos vinculados al Islam radical,
se dan el poder de administrar quién puede sobrevivir o quién debe morir. Ese poder sobre la muerte que tienen también los cárteles del narcotráfico en México. En fin, el tema justamente de este último número, insisto, es sobrecogedor en el horizonte no solo de los acontecimientos recientes en París, sino de lo que hemos vivido en este país hace ya décadas, ¿no? Pues, bien, agradezco yo mucho que tengamos esta conversación. Sin duda, la revista Communications, pues, hace una aportación importantísima a muchas discusiones a lo largo de su existencia. Y pues yo quisiera que nos diera una reflexión hacia las personas que son jóvenes en la comunicación, de cómo es que las aportaciones aquí vertidas pues pueden ser útiles para la formación profesional. Claro. De entrada hay que señalar que es una revista que aparece regularmente en francés. Este número de aniversario, pues a iniciativa mía se tradujo porque recoge toda una trayectoria editorial y académica a lo largo de estos 50 años que hemos comentado. Obviamente una primera recomendación es pues, desarrollar una competencia lingüística en otras lenguas, ¿no? Inglés o francés, que siempre son llaves de acceso pues, a otros mundos académicos, ¿no? A otras formas de saber, a otras formas de transmisión del propio saber. Y bueno, pues yo voy a proponer una asociación quizá de algunas universidades para hacer una selección de los materiales publicados en francés que no se han traducido en México y seguir un tanto con este vínculo, con este puente de, digamos, no solamente establecer contacto con comunidades académicas del mundo francófono, que es importante. Entonces, una recomendación sería pues, desarrollar esta competencia lingüística que te permita tener acceso a comunidades académicas italianas, francesas, brasileira, ¿no? Los colegas en Brasil tienen realmente una capital y unas competencias académicas, teóricas que debemos conocer y que de pronto encontramos que hay una barrera lingüística. Entonces, romper esas barreras lingüísticas y procurar, pues al menos hablar otras dos lenguas en el mundo en que vivimos. Perfecto, pues le agradezco nuevamente esta conversación y pues muchas gracias. Agradezco a Proyecto Grado Cero que se haya interesado en esta publicación.